Esto era lo que vivía en la Tierra antes de que nacieran los dinosaurios. Si desde que se creó la Tierra los dinosaurios son la criatura más magnífica que ha existido, ¿qué era la vida del mundo antes de que los dinosaurios habitaran? ¿Habían fantasmas, monstruos, espíritus o qué era lo que había antes de los dinosaurios? Comenzamos con el Dimetrodon. Fue el superdepredador durante la era pérmica. Era uno de los monstruos de pérmicos más terroríficos. Tenía apariencia de reptil y a veces se lo confundía con un dinosaurio. Sin embargo, vagó por el planeta 40 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios. Tenía una columna larga con un cráneo curvo y caminaba sobre las 4 patas. Con dientes de varios tamaños, tenía una columna vertebral neural única. El Dimetrodon, que se encuentra principalmente en Texas y Oklahoma, era una de las criaturas más temidas antes de la llegada de los dinosaurios. Mira la Meganeura. Durante el Carbonífero tardío, el insecto volador más grande, el Meganeura, era el próximo depredador del cielo. Es que tenemos que tener en cuenta que antes el planeta Tierra tenía un oxígeno mucho más puro y una estratosfera junto a una atmósfera menos contaminada. Con todos los productos químicos que se usan hoy en día y el avance tecnológico que ha existido, obviamente el aire que respiramos no es igual de puro y por ende las criaturas que existían y tampoco absorbían los mismos nutrientes de la tierra, por lo cual en aquel entonces las criaturas eran 20 veces más grandes de lo que conocemos. El tamaño normal está ampliado para el ser humano, pero imagínate, antes eran gigante todo lo que existía. El Meganeuro tenía un aspecto similar al de una libélula actual, solo que imagínatela con el tamaño de un tigre. Seguimos con el Stemesonchus. Aunque no es un dinosaurio, parece uno. Apareció por primera vez hace aproximadamente 267 millones de años. A pesar de parecerse a un dinosaurio, el animal con cuernos vivió millones de años antes de que aparecieran los verdaderos dinosaurios, pero tenía una condición similar a la de ellos, solo que este tenía mucho pelo que lo recubría. Seguimos con la Dickinsonia, el más icónico de todos los fósiles del Precámbrico. Es uno que pertenece a una criatura especialmente extraña llamada Dickinsonia. El periodo inmediatamente anterior al Cámbrico vivió en el Ediacara. Se supone que los fósiles, que tienen hasta 600 millones de años de antigüedad, pertenecen a criaturas parecidas a medusas cuya longitud varía desde unos pocos milímetros hasta 1 metro. Sin embargo, lo único consistente acerca de estos organismos es que son bilaterales, lo que significa que presentan cuerpos simétricos. Todo lo que tiene en su cuerpo tiene el mismo tamaño. Aparte de eso, no es del todo seguro que fueran animales, sino que pueden haber sido plantas primitivas o hasta hongos. Es decir, puede que no hayan existido animales, sino hongos con una apariencia muy similar a lo que hoy conocemos como animales. Por ejemplo, flores parecidas a medusas o hasta otras siluetas de animales. Seguimos con el Astraspis. Los peces sin mandíbula comenzaron a evolucionar rápidamente desde el comienzo de la explosión del Cámbrico, divergiendo en varias clases en el proceso. Uno de los más extraños fue el Astraspisis, un pez que se caracteriza por su enorme cabeza y su cuerpo blindado. Vivió hace unos 450 millones de años durante el Ordóvico, cuando la vida animal todavía estaba completamente confinada a los vastos océanos tropicales que cubrían gran parte del mundo. Astraspis probablemente estaba relacionado lejanamente con Aegiortochus, pero era mucho más grande, normalmente medía 20 centímetros de largo. Probablemente desarrolló su blindaje para defenderse de los nautiloideos, como las ortóceras, que eran las principales depredadoras de la época. Mira el tiburón que tenía una selva encima de su cuerpo, el Acmonistio. Los tiburones son algunas de las criaturas más antiguas que aún existen en el planeta y evolucionaron hace al menos 420 millones de años. Mira el Escutosaurio. Durante el periodo pérmico hace 300 millones de años, los reptiles y anfibios terrestres estaban bien desarrollados. Criaturas peculiares como el descomunal Staurosaurus, que deambulaba por la Tierra, todavía millones de años antes de que los dinosaurios ocuparan su lugar como animales terrestres dominantes. Ese era un reptil realmente enorme para su época, una criatura que crecía hasta 3 metros de largo y tenía un cráneo que medía casi 1 metro. Su nombre significa lagarto escudo debido a su cuerpo blindado y las diversas púas que adornaban su cráneo. Sin embargo, a pesar de su formidable apariencia, era un herbívoro lento y pesado parecido a un tanque. Mira la Aegiriocasis. Hace 500 millones de años, cerca del actual Marruecos, vivía el antiguo animal conocido como Aegiriocasis. Prosperó durante la era ordovícica, habitando mares poco profundos alrededor de lo que se convertiría en el desierto del Sahara. El filtrador gigante medía 2 metros de largo y parecía una enorme gamba con grandes aletas para nadar, utilizando una malla filtrante para devorar su alimento. El Aegiriocasis se extinguió al final de la era cámbrica. Parecía literal un submarino o una especie de ballena combinada con un megapulpo, una medusa gigante. Mira el Cotillorrinco.
Saltó a la fama durante el periodo Pérmico bajo, con poderosas garras y una cola en forma de masa. Tenía una cabeza pequeña y un cuerpo grande. Solo comía pasto, era gigante. Vivió principalmente en lo que hoy conocemos como Colombia, Estados Unidos, Brasil, regado por toda América. Viajó por allí hace casi 300 millones de años, pero se extinguió al comienzo de la era Jurásica, cuando estaban empezando a salir los primeros dinosaurios. Si bien pasó la mayor parte de su vida en tierra, algunas pruebas sugieren que también pudo haber pasado tiempo en el agua. Mira el escutosaurio. Hace 252 millones de años vagó lentamente por el mundo en busca de comida. Era uno de los reptiles más grandes y tenía un cuerpo blindado con un cráneo con pulgadas de 20 pulgadas. A diferencia de otros reptiles, las patas del monstruo estaban directamente debajo de su cuerpo. La evidencia sugiere que podría haber podido nadar, pero es solo una teoría. Los primeros fósiles descubiertos sugieren que vivió en la actual Rusia. También conocido como lagarto escudo, el Scutosaurus se extinguió justo antes del periodo Triásico. Mira la Artropleura. El 1000 pies extinto, el depredador gigante, vivió en la Tierra hace 345 millones de años. En el periodo Pérmico inferior dominaba los bosques de Europa y América del Norte. El animal podía crecer hasta 2 metros de largo y tenía la capacidad de rociar ácido y mantenerse erguido. Esto significó que la Artropleura tuvo pocos depredadores hasta que llegaron los dinosaurios. El animal que habitaba en los bosques se extinguió por una combinación de razones, incluido el surgimiento de animales vertebrados, en particular los dinosaurios, y las condiciones cambiantes del medio ambiente. Mira la Histranzevía. Durante el periodo Pérmico tardío, el Histranzevía era el animal más temido de la Tierra. Vivió en la actual Rusia hace 250 millones de años. El Histranzevía cazaba a sus presas utilizando sus colmillos caninos gigantes, que sobresalían como una especie de serpiente, pero que en vez de tener una lengua, pues le sobresalían 2 puntas enormes. Con sus enormes dientes y su fuerza, podría derribar fácilmente a un animal del doble de su tamaño. Incluso los animales con armadura no estaban seguros, ya que los dientes de ese animal perforaban fácilmente la armadura. Si bien no temían a ningún otro animal, pronto se extinguió cuando otros animales grandes se volvieron más dominantes y este no sabía cómo defenderse, pero sí atacar muy bien. Así que cuando lo tomaban en puntos de indefenso, literalmente no tenía nada que hacer. Mira la Gorgonopsia. Antes de los dinosaurios era el depredador definitivo que cazaba a su presa con plan y precisión. Incluso un dinosaurio como el T-Rex correría en dirección opuesta a una Gorgonopsia. Imagínate, el dinosaurio más famoso del mundo le tenía miedo a este animal. Llevaba el nombre de la bestia mitológica y tenía dientes caninos e incisivos distintivos que usaba como armas peligrosas. Esperarían pacientemente para tener una emboscada a su presa con un golpe devastador. Luego se retiran a una distancia segura y esperan mientras su presa lucha para volver a ponerse de pie antes de saltar sobre el animal debilitado y pisarlo hasta aprisionarlo y dejarlo sin aire. El animal era muy estratégico, golpeaba y cuando se cansaba se aseguraba de dejar muy mal herido al rival. Luego, cuando tomaba fuerza en 3 segundos y el rival se estaba terminando de cansar, este se paraba encima de él usando su peso. Mira el Pterigoto. Este era el escorpión marino más grande de ese entonces, era gigante. Este antiguo escorpión medía casi 2 metros, el tamaño de un humano normal. Bueno, no tan normal obviamente, alguien grande. Vivía en los océanos de la Tierra cazando otras criaturas como peces. En lugar de un aguijón tenía garras gigantes y esperaba a su presa en una emboscada utilizando su agudeza visual. Luego los agarraría y los perforaba con sus apéndices en forma de pinza. Los canteros encontraron el primer fósil en depósitos del Devónico temprano en Escocia y el oeste de Inglaterra. Si bien algunas de sus características son reconocibles en las criaturas marinas modernas, en la actualidad no existen escorpiones marinos.